Bueno, en el medio de todo esto, yo estaba, hasta que te enganchaste la primera vez, estaba presentando la charla y estaba presentando a qué venía la charla, que fue lo del tema del famoso avatar de Facebook y Sí. que no tiene los apoyos para las personas con discapacidad en el caso de que lo querramos poner en el avatar. O sea, porque lo que yo decía es esto, de que si no queríamos ponerlo, está todo bien, pero que si lo queríamos poner, teníamos que tener la opción. Y no Claro. aparece. Bueno, para los que vienen o sea, los que vienen a este vivo a través de yo también o a través de otras cuentas y no me conocen a mí, mi nombre es Carolina, eh, yo tengo 35 años, soy de Morón, Buenos Aires, tengo una discapacidad motriz a causa de una malformación congénita, eh, y bueno, todo eso y todo lo que pasa una persona a lo largo de su vida teniendo una discapacidad motriz a nivel general, terminó haciendo que fines del año 2018 haga en principio lo que fue el canal de YouTube de la Mielito como catarsis. A ver, no sé, voy a tal lado y me pasó tal cosa, entonces lo subía y en vez de masticarme yo sola la bronca, por lo menos lo subía al video, lo ponía un poco con humor negro, triste, triste y canalizaba. Eso termina haciendo que gente me diga, sí, yo también tengo discapacidad y me pasa lo mismo, o no, o tengo otra discapacidad pero me pasa lo mismo, o no tengo ninguna discapacidad y me pasa lo mismo, lo cual terminó generando Facebook, Instagram que tengo ahora y Twitter, que hablo de discapacidad y sociedad en general, siempre apuntado los temas sociales a la discapacidad, linkeados con eso, pero bueno, nada, como para ver que a todos nos termina en definitiva pasando lo mismo. Atravesando las mismas cosas. Así que bueno, eso sería una breve presentación mía y ahora te dejo, Mary, que te presentes y presentes a yo también. Bueno, yo soy Meli Martínez, yo soy la directora de la ONG Yo También. Yo También hace 6 años que existe, empezó con un proyecto anterior que no tenía nada que ver con lo que hoy es Yo También, pero como que ahí nacimos, que fue enseñar fotografía a jóvenes con discapacidad intelectual, un proyecto que a mí me convocaron y que, bueno, duró 4 meses creo, y trabajé con 30 jóvenes adultos, y bueno, descubrí un poco como que se unían un montón de mis búsquedas personales ahí, donde también descubrí yo y la gente que me rodeaba en ese espacio que la cámara de fotos podía ser una gran herramienta de comunicación, sobre todo para las personas con discapacidad intelectual, que muchas veces por ahí la parte de la expresión verbal está como complicada, entonces por ahí usar los medios que tienen que ver con la comunicación visual, pero desde el lado de ellos como fotógrafos, del lado de ellos como miradas que se expresaban y que querían contar y compartir sus miradas, era algo como muy interesante y también era algo actual. O sea, la fotografía no es nada nuevo, pero hoy por hoy y cada vez más es el gran medio de comunicación. A veces uno, como siempre me gusta decir esto, hoy hay veces que uno no dice, hola, ¿dónde estás? Y vos le dices, estoy acá en el supermercado. A veces levantás el teléfono y te haces una selfie en el supermercado y mandás eso. O sea que en muchas ocasiones la imagen empieza a ocupar el lugar de la palabra, o sea, la imagen es una nueva forma de ser palabra, sobre todo en el mundo tan tecnológico en el que estamos hoy, donde los celulares tienen cámaras y casi todos tenemos un celular con cámara. Entonces, ¿por qué no las personas con discapacidad intelectual poder aprender a manejar correctamente sus cámaras, a saber todo lo que la disciplina de la fotografía? Y bueno, y ahí surgió un poco darle más forma, cambiar el proyecto y surgió Yo También. Yo soy diseñadora audiovisual, formalmente no soy fotógrafa, pero en la facultad ves mucho de fotografía. Y bueno, terminé acá siendo parte de la fundación de una ONG que se dedica a la fotografía, a las personas con discapacidad. Y a modo de como de cierre, lo que fue sucediendo en la ONG es que no solamente se dan talleres, sino que con el tiempo fuimos como creciendo en también las mismas deseos y habilidades que los jóvenes que venían nos mostraban y a su vez demandaban, ¿no? Entonces empezaron a ver como espacios más recreativos de la fotografía, espacios más artísticos, como son las exposiciones, y espacios y propuestas que tienen hoy que ver más con una cuestión de oficio y de inclusión laboral. Entonces, bueno, por eso es que la ONG es una ONG y va como dando respuestas un poco a todas las necesidades que van surgiendo con la fotografía como excusa.
está bueno porque se generó un ida y vuelta, por lo que me estás contando. O sea, ustedes Sí, dieron como el puntapié inicial y la propuesta inicial, pero también supieron escuchar el otro lado y decir, bueno, vamos por acá, porque hay veces que se sigue por el mismo lado y es como que el otro lado, no por el tema de la discapacidad, no, digo, a veces el otro lado es como que queda en el lado del alumnado y la propuesta entra por acá, sale por acá y seguimos en la misma. Digo, está bueno también sí, poder sí. tomar eso. Sí, porque hay algo que a nosotros como tenemos como una característica que sucedió un poco por ahí por mis búsquedas y como que lo plasmé en los primeros grupos y fue lo que todos fueron como adoptando, que era tratar de hacer que los talleres no fueran clases convencionales, sino que sean más bien espacios de intercambio, de encuentro, que haya como que todos tengamos algo que aprender del otro. Bueno, eso obviamente creció muchísimo y bueno, a veces en los grupos terminamos aprendiendo a rapear, a cocinar, sobre los tequis, sobre cualquier otra cosa que no nos convoca a la fotografía, sino que nos convoca a conocernos y encontrarnos, porque creemos que la inclusión es eso. Y la fotografía es nuestra excusa, que en la mayoría de los casos terminan siendo como, bueno, claramente el espacio educativo sobre eso, pero sí, es como que hay como un ida y vuelta constante, entonces yo creo que era impensado ese formato, sí, o sea, no entraría en ese formato, no escuchaba a los chicos, ¿no? Y el hecho de estar todo el tiempo compartiendo, conociéndolos y escuchándolos fue que fue habilitando cada vez nuevas propuestas dentro de la ONG, porque, bueno, era lo que estábamos escuchando, básicamente. Sí, totalmente. Yo para los que recién conocen a Meli les sugiero y les recomiendo que vean la charla TED que hizo ella, que está en TED, en YouTube, en TED Talk, que se Sí, si llama Mirada, buscan, ¿qué espérate, dice tu mirada? ¿qué dice tu mirada? Que me parece excelente y que justamente si quieren saber de la visión de Yo también lo explicás, pero en 15 minutos, que eso es un lujo, vos lo explicás de pies a cabeza y me pareció excelente. Y en esto quería que enganchemos esto, porque vos en esa charla hablás de la diferencia, que por ahí pareciera que no, que es lo mismo, pero digo, la diferencia entre ver y mirar, y Sí, que me parece que también tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando de los avatares y de cómo se nos muestra a las personas con discapacidad en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo se nos muestra desde el punto de vista, no como me muestro yo como persona con discapacidad en la red social, sino como un otro, ponele para una nota periodística, para lo que sea, me muestra a mí como persona con discapacidad, pero como un tercero, ¿entendés? No como yo me muestro en las claro. redes sociales. Entonces digo, eso me pareció súper interesante. Sí, bueno, un poco lo que cuento ahí en la charla TEDx, que el que la quiera buscar después, se llama ¿Qué dice tu mirada? Y es un TEDx que se dio en Puerto Madryn. Comienzo, casi que al comienzo, diciendo esto, ¿no? Ver no es lo mismo que mirar, ver es la función, la capacidad que tiene un ojo en distinguir un objeto, en reconocerlo. Eh, y mirar tiene que ver con otra cosa, mirar tiene que ver con interpretar, ¿no? Entonces, si hay que interpretar, tiene que haber símbolos, ¿no? Como las palabras, como las imágenes, para poder interpretarlas y entender lo que quiso decir aquella persona. Y la fotografía tiene mucho de mirar, justamente, ¿no? No se trata, un fotógrafo no es aquel que va tipo, digamos, sin mirar, sin buscar, sin querer contar algo. Entonces, en el momento de querer mirar, de querer contar, aparece la mirada fotográfica en el caso de los fotógrafos y aparece lo simbólico, ¿no? Nosotros en una foto elegimos qué queda adentro y qué queda afuera, elegimos desde dónde ponemos la cámara y entonces cambia nuestra perspectiva de las cosas, elegimos cómo iluminar, elegimos qué objetos acompañar, elegimos cuando se puede componer esa imagen. Entonces tomamos un montón de decisiones y esas decisiones son decisiones simbólicas, porque la fotografía es otro lenguaje que tiene sus símbolos. Y me parece re interesante como punto de partida de la conversación, porque justamente nosotros queremos repensar cómo son estos símbolos, estas imágenes de las personas con discapacidad, por ejemplo, en las redes sociales, que es algo que hoy es como ¿quién no agarra el teléfono y está mirando, sobre todo en cuarentena, un poquito de Instagram, ¿no es cierto? Y aparte de Instagram es como la red social, bueno, junto con Pinterest, ¿no? Pero como es que es la red social
de la fotografía, de la imagen, o sea, vos Tal cual. likeás muchas veces por la imagen, después que dice el texto, la gran mayoría te das cuenta que no lo leyó o no lo leyó entero o lo que sea, digo, lo que atrapa, lo que llama like y a todo eso, muchas veces es la imagen. Sí, sí. Sí, la imagen tiene como hoy, o sea, también todo tiene que ver con los momentos de la historia y la cultura, ¿no? No es casualidad que digamos que exista hoy Instagram, porque la imagen viene ganando mucho territorio, la imagen como fotografía, me refiero. Eh, Dentro de, por ejemplo, el mundo de la publicidad, si pensamos en la publicidad, el comienzo comienza con cuestiones gráficas, con dibujos, con frases, con palabras, con la parte tipográfica. Después se le suman las ilustraciones, en una época en la que existía la foto, pero igualmente se le suman las ilustraciones, y después aparece un poco la fotografía, obviamente cuando sale la televisión explota, es como que todo lo que tenga que ver con la imagen, nosotros como que nos fuimos construyendo en una cultura en la que existe lo que se ve, y lo que no se ve, por lo menos lo dudo, aunque sea un audio, aunque sea una canción o un sonido o algo que escuché. Como que necesitamos ver. El hecho de ver es como que le da cierta veracidad a las cosas. Esa es nuestra forma hoy de entender el mundo. No quiero decir ni que es la mejor, ni que es la peor, ni que está mal, ni que mañana pueda llegar a ser distinta. Pero hoy estamos en un mundo muy mediado por las imágenes, y si alguien te cuenta una noticia, enseguida vos mirás la televisión, buscas en el diario y no te conformás con palabras, con letras escritas o con el audio de alguien. Vos estás buscando una imagen que documente esa verdad o esa supuesta verdad. Que Entonces, por el hecho eso de me que dio las tanta imágenes, bronca, perdón, pero digo por eso, porque me voy a olvidar, por eso me dio tanta bronca lo del avatar, porque es lo que vos decís, pareciera que lo que no se ve no existe. Si seguimos esa línea de pensamiento de lo que no se ve no existe, entonces la discapacidad no existe, o las personas con discapacidad no podemos tener Facebook, o en Facebook no están las personas con discapacidad, y es mentira, yo tengo un Facebook desde el 2009, bueno, ahí hay, estamos lo que pasa desde es que que, nací, ¿entendés? O sea, sí, las personas con discapacidad tenemos Facebook, y usamos Facebook, y usamos YouTube, y usamos todas las redes sociales. Entonces, bueno, ¿por lo qué que no pasa es que creo mostrarlo? que todo eso también tiene un poco, o sea, está un poco en relación en toda la lucha que vienen teniendo ustedes como población que tienen discapacidad de ser cada vez más visibilizados. O sea, obviamente no es lo mismo la presencia que tienen hoy las personas con discapacidad en redes sociales que la que hubieran tenido si hubieran existido las redes sociales hace 10 años atrás. Y 10 años atrás fue hace 10 años míos, o sea, cuando yo estaba, ni siquiera, ya había terminado hasta la facultad, o sea, 10 años atrás es nada, es ayer, Sí, pero yo las redes también. sociales cambiaron hace 3 años, 4 años, 5 años, o sea, y de hecho este año volvieron a cambiar por todo lo que nos pasó con la cuarentena. Entonces, el mundo como que avanza enormemente en relacionarnos, en interconectarnos, en canales o en medios de comunicación en donde la imagen aparece, y las personas con discapacidad vienen en su camino también de lucha, de visibilizarse, de reclamar sus derechos que son totalmente legítimos, y que es increíble que hoy tengamos que estar diciendo que son personas con discapacidad. O sea, tener que marcar constantemente el hecho de que son personas, parece como que a veces somos caprichosos los que trabajamos en discapacidad, pero sí, somos caprichosos porque tenemos que todos entender que son personas y que tienen derechos, y que no puede ser que a esta época de la vida, del mundo, tengamos que estar diciendo algo tan básico como eso. Pero bueno, esta lucha que tienen ustedes como colectivo, digo ustedes porque vos justamente tenés discapacidad y bueno, lo encarnás en carne propia, yo acompaño, estoy acá adentro, estoy con ustedes, militándola, eh, y creo que hay mucho como de algo que está pasando, por eso creo que es como muy loco todo lo de hoy, la ONG nuestra justamente es muy loca, porque son dos mundos que crecieron medio como de golpe. O sea, obviamente la visibilidad de ustedes es una lucha mucho más lejana, pero hace muy poco tiempo tuvieron mucha visibilidad, y también tiene que ver con las imágenes, justamente porque ustedes empezaron a aparecer en los diarios, empezaron a aparecer en la televisión, en muy pocos lugares les empezaron a dar la palabra, entonces se van como de a poquito, como instalando, y están diciendo simplemente, hola, mírenme, y tengo todos estos derechos. Y hay todavía un montón de canales y de medios que están configurados como en otra época en las que ustedes supuestamente no estaban o supuestamente no Lo que pasa es que reclamaban. la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es del 2006. O sea, 2006. Sí, Yo para el 2006 era una persona con discapacidad que ya tenía 21 años. O sea, era mayor de edad.
pero recién ahí se dieron cuenta que yo era una persona y que tenía derechos. O sea, es una cosa que vos decís, viví 21 años de mi vida, pareciera que Sí, siendo un bueno. NN, ¿viste? Cuando decís, pero pará, ¿qué? ¿No te diste cuenta que...? No, Entonces, bueno, no seamos tan injustos. O sea, la convención justamente es un punto de llegada de un montón de no, luchas de pero muchísimos digo, años Trip Camp, anteriores. que no sé si lo viste, el documental de Netflix sobre el campamento, corta, después de Woodstock en Estados Unidos hubo un campamento en la década del 70 que, donde los campamentistas eran todas personas con discapacidad. A raíz de eso, estas personas se encontraron en, en este campamento y empezaron a compartir vivencias con otras personas con discapacidad, muchas veces como me ha pasado ponerle a mí en el colegio, yo era la uniquísima de todo el colegio que tenía discapacidad, entonces si vos no estabas en otros ámbitos con otras personas con discapacidad, es como que, y ahí te empezás a dar cuenta que hay un montón de cosas en común y de decir, che, esto, che, aquello, surgen un montón de cuestiones y de ahí surge el movimiento de personas con discapacidad que termina generando la ley en Estados Unidos creo que, si no lo digo mal, es la ley de rehabilitación, que es la ley que termina dándole derechos y un montón de cuestiones a las personas con discapacidad en Estados Unidos. Y obviamente a Bien. partir de ahí termina siendo que otros países la terminan agarrando y termina siendo una cosa Claro. general, pero digo, eh, década del 80. Entonces es como que decís, Y sí. no digo que Sí. no había nada, pero recién en la década del 80, eso que estaba y que muchas veces se tapaba, o que estaba, pero estaba ahí medio solapado, empezó a tener como una eh, visibilización en serio, ¿entendés? De decir, bueno, nos ponemos en la puerta de la Casa Blanca y hasta que no nos den pelota de acá no nos vamos. Y como eran personas en silla de ruedas muchos, ¿quién los iba a sacar? Porque también está esto de los prejuicios, lo que hablábamos nosotros en Bueno, privado. yo te cuento que yo no me acuerdo los años, pero en el 2000, estamos en 2019, no sé, 2010, 2013, estoy perdida. No, 2013 no, un poquito antes, y 2012, ponele 2011, estuve en Bolivia, en la primera marcha de discapacidad que hubo, hecha por personas con discapacidad, que fue una caravana que recorrió todo Bolivia en silla de ruedas, incluso aquellos que tenían discapacidad que no era una discapacidad motora, de cualquier forma se sumaron a la silla de ruedas, y sus hijos o sus familiares los acompañaron, estuvieron casi 4 meses recorriendo Bolivia, pasando de zonas tropicales con mucho calor a zonas de mucho frío. Yo justo hice un viaje de vacaciones y con mi cámara quería ir a capturar algo copado y de pronto me crucé con esto. Así que mis vacaciones desaparecieron y mi corazón se fue hacia con ellos y me quedé con ellos casi un mes. Estuve en el último tramo de la marcha, o sea, me enteré ahí y ahí me sumé. Estuve acampando en la calle con ellos, comiendo lo que ellos comían, digamos, como conviviendo con ellos mientras que filmaba, sacaba fotos y a su vez, digamos, les ayudaba en lo que necesitaban. Y fue una experiencia tremenda. O sea, en Bolivia por ahí tienen como otra cultura y otras formas de, digamos, de expresarse y de reclamar que tienen que ver con su historia y con también como Evo Morales subió el poder y bueno, y tiene que ver con su historia, pero adelante mío se cosieron los labios, adelante mío se crucificaron sin clavarse nada, pero con sogas. Sí, eh, como simbólicamente, digamos. Simbólicamente, exactamente. Y era muy impresionante ver a una persona con discapacidad, digamos, que usaba bastones, o a uno que estaba en silla de ruedas, con la silla de ruedas colgada arriba de unas rejas de una iglesia. El que se cosió los labios no fue simbólico, se cosió los labios con aguja, o sea, sangró todo ese momento, y en un momento que venía la cámara de los medios. En Bolivia, cuando llegaron a la plaza principal, los recibieron con electricidad en las sillas de ruedas y con gases lacrimógenos. Estoy hablando de chicos con discapacidad intelectual, había niños, obviamente de todo, fue tremendo, hospitalizados un montón de personas, eh, y ellos estaban buscando una ley, ¿no? Que más allá de las ideologías, porque sí había una ideología que tenía que ver con partidismos políticos, eh, era un movimiento de personas con discapacidad reclamando su derecho, buscando una ley. Bueno, no sé, yo tuve la experiencia de estar ahí. En realidad fue muy fuerte y fue muy duro, pero a la vez creo que fue como, no sé, muy impactante, sobre todo para mi camino, ¿no? Para mi profesión, mi vocación, que a los años se llamó Yo también, ¿no?
Pero como participar de cerca de esos reclamos, haber prestado mi cámara para visibilizar, yo mandaba por ahí acá, me acuerdo, mails, porque no había WhatsApp en ese momento, y contaba a mi familia o mis amigos, y hasta que yo no subí una foto a Facebook, nadie entendía lo que yo estaba contando, ¿no? Y ahí vuelve el tema de la imagen, hasta que yo no sacaba una foto con mi cámara, que la tenía que descargar en un locutorio, porque en esa época era todo así, y la mandaba por mail, o la subía a Facebook. Ahí recién mi mamá me llamaba y se preocupaba, me preguntaba si estaba bien, que lo que estaba viendo era muy fuerte, pero como que recién ahí como que todos dimensionaban lo que estaba pasando. Y ahí creo que la imagen para mí también fue como fundante, como decir, bueno, estamos en el momento en que hay que mostrar, ¿no? Y en mi ¿Viste caso la frase enseñarle a personas con esa? discapacidad a que muestren lo que les pasa, que muestren lo que quieren, lo que piensan, lo que sienten, cómo son sus miradas. No es que digo, ¿viste la frase esa que dice, una imagen vale más que 1000 palabras? Digo, Mm, sí, una imagen muestra más que 1000 palabras. Yo te puedo explicar absolutamente todo y por ahí no lo llegas a dimensionar, pero creo que en una imagen muchas veces se puede llegar a dimensionar esto que vos decías. No sé si se puede llegar a dimensionar exactamente de la misma manera, pero sí se puede acercar muchísimo a esto. Y estaba bueno lo que vos decías del tema, volviendo a lo de ver y mirar, porque cuando hablamos de la mirada de un otro, que es a lo que venías vos, digo, cuando hablabas de la mirada que se tiene hacia un otro o hacia otra cosa que es extraña, etcétera, ahí haces la diferencia de que las personas, por ejemplo, con disminución visual o con discapacidad visual, si bien no pueden ver, o ven menos, etcétera, dependiendo del caso, tienen mirada. O sea, la mirada es otra cosa, es conceptual. O sea, como que la mirada crea concepto, mientras que lo que ves es lo que tus ojos, como parte de tu cuerpo, están viendo, digamos. Es otra cuestión. Entonces, sí. me parece que eso también está bueno, eso que remarcaste, Sí, sí, para como los para que no lo sacarlo vieron. de lo que es discapacidad, digo, que va más allá de la mirada, va más allá de la discapacidad, eso también está bueno. Sí, es que la mirada tiene que ver parece como medio poético, ¿no? Pero tiene que ver con nuestra forma de entender el mundo. Ninguna mirada es igual a otra porque yo estoy construida por mi historia, por mi cultura, por todo lo que me hizo ser quien soy hoy, Melina. Entonces, aunque yo mire o vea este vaso, para mí este vaso tiene un montón de información que no, por ahí no es la misma que tiene para vos y no es la misma que tiene para alguien que vive en La Quiaca o para alguien que vive en Colombia. Entonces, hay, más allá de la distinción de que acá hay un objeto de vidrio con agua dentro, hay una historia, por decirlo de una forma, con la que yo me vinculo a través de mi mirada, nada más que a través de mi mirada. Por eso en la charla lo que digo es eso, es como que los ciegos no ven, y Ah, cuando yo digo que los ciegos no ven, los ciegos no conocen cómo es el mundo, no lo interpretan, los chicos de los talleres me dicen, se quedan con la duda y a veces dicen, no, bueno, ¿dónde están las imágenes? Las imágenes están en nuestra cabeza, ¿no? Se terminan de crear ahí, no porque se terminan de plasmar lo que vemos, sino porque terminan de tener cierto sentido para nosotros. Entonces yo creo, soy una ferviente defensora de que la mirada es como lo más hermoso que podemos tener, o lo más peligroso, porque nuestra mirada puede discriminar, nuestra mirada puede dejar afuera al otro. Eh, o sea, y eso lo digo totalmente por experiencia, porque no hace falta tener discapacidad para sentirse excluido de esta sociedad, que es una sociedad muy especial en la que nos tocó vivir. Y bueno, y desde mi propia experiencia lo encarno y siento por ahí la lucha que tienen las personas con discapacidad, la necesidad de visibilizarse, de reclamar, o sea, por ahí hablábamos nosotras que esto lo del avatar de Facebook, en otra época podría haber pasado casi hasta naturalizado de que no exista. En esta época nos hace ruido, pero nos hace ruido no porque, y esta es mi opinión totalmente personal, no porque tendría que estar, ¿no? Sino porque yo creo que las personas con discapacidad están cada vez más conscientes de sus derechos, cada vez más conscientes de los lugares que ocupan, de lo que han ganado, entonces cada vez dejan que los avasallen menos, digamos. Y una cultura que por ahí se sigue construyendo desde otra época, en la que en otra época eso por ahí era lo normal, que no pongan tantas opciones en un avatar y pongan 3 o 4, mujer, varón y punto. Ahora, tipo, me pones un montón de opciones y no me pones a la persona con discapacidad. No, yo pero tengo discapacidad, no inclusive, te permito. fíjate cómo Facebook
construyó su imagen de usuario ideal, que no solamente no hay personas con discapacidad, sino que todos parecen entre 25 y 35 años. Vos le ves los rasgos faciales al Sí, sí, muñequito y estereotipos tienen entre 25 y hegemónicos, 35, ¿entendés? Vos tenés más de 35 o 30 y ya decís, pero esto soy yo hace no es para vos. 10 años, no me Dicen. estaría, claro, es mi hija, no es mi... Y Y hay bueno, dicen, personas creo que que ahí conozco crea yo realidades. de 50, 60, 70, hasta 80 y más de 80 que tienen Facebook y que lo utilizan todos los días. Entonces, ¿qué es lo vergonzoso? ¿Qué es lo malo de tener esa edad o de tener una discapacidad que no se puede mostrar? Porque algo que no se puede mostrar es algo que te avergüenza o que está mal y tener Sí, yo edad, creo la edad, que a digo, mí, no. en mi opinión, siempre trato de pensar un poquito en ese sentido. Bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá sido que les pareció que no querían o habrá sido que no se acordaron que eso existía, ¿no? Por ahí a veces soy inocente, aunque las dos cosas son una porquería, pero digo, bueno, prefiero pensar que se olvidaron que a que fue con una intención, ¿no? Y cuando digo, bueno, entre las dos, una es peor que la otra, se olvidaron porque no están visibilizados, porque a la hora de un conteo, digamos, no están ahí entre las opciones, entre las variantes. Entonces, para mí el problema pasa por ese lugar, por un lugar donde lo que no se ve no existe. Volvemos a lo mismo. Y quiero decir algo respecto a lo que decías antes de que las personas con discapacidad no estamos en las redes sociales, no, no. Ojo, porque también hay, digamos, yo por ahí hablo más del lado de las familias con discapacidad intelectual, que es a lo que más conozco. También hay cierto como temores de los padres a que sus hijos aparezcan en esta red, no solo por cuestiones de bullying y grooming y todas estas cuestiones que, bueno, que hay que tener mucha atención, sino porque yo creo que también ellos tienen miedo y no saben cómo cuidar la imagen de sus hijos, además de que no saben usar estas plataformas en muchos casos, ¿no? Es como que hay como mucha cuestión, o sea, tiene que ver con cuestiones de estereotipos y de prejuicios que las mismas familias por ahí arrastran, y a la vez tiene que ver con un tema que hoy me parece tremendo, que es la accesibilidad. O sea, en este contexto, por ejemplo, de cuarentena, aquella persona con discapacidad que no tiene redes sociales, que no puede acceder a la computadora de casa porque papá, mamá y los hermanos trabajan. Pero si tuviera media hora, si pudiera acceder porque le dejan la compu un rato, ¿no? Supongamos una familia de estas características, y no sabe conectarse, hoy en este contexto esa persona quedó afuera. Y no quedó afuera por un problema de plata, por un problema de sociedad, quedó afuera porque no le enseñamos a usar los medios de comunicación que todos usamos. O sea, si tu mamá, tu papá, tus hermanos saben googlear, saben tienen una página de Facebook, tienen un perfil en Instagram, ¿por qué vos con tu discapacidad no puedes tenerlo? ¿Por qué tu discapacidad sería la excusa o la razón para la cual vos no lo tengas? ¿No lo sabés usar? ¿No lo saben usar? ¿Las familias no saben cómo enseñarle? Así como les enseñaron un montón de cosas, como les enseñaron a vestirse correctamente, a manejar el dinero, a ser respetuosos en la calle, bueno, esto es algo más en lo que hay que enseñar. Enseñar a manejar los medios de comunicación, si no, se quedan afuera. En un contexto de cuarentena en donde lo único que nos une, increíblemente, es la tecnología, un telefonito como este, un pie con discapacidad que no sabe conectarse o que los papás no le quieren dar la cuenta de Instagram, lo dejaron afuera. Y si se conectan desde la cuenta de Instagram del papá, o del WhatsApp del papá, o de la computadora del papá, pierden intimidad, pierden su Que ahí propio vienen espacio los de derechos, realización. ahí ya viene el tema de los derechos de las personas con discapacidad, bueno, sí, de lo que hablabas vos, de que a través de los prejuicios, mitos y etcétera que hay hacia las personas con discapacidad, muchas personas sin discapacidad agreden o se burlan. También si no tenés discapacidad te agreden y se burlan y todo, pero digo, porque no es solamente propio de las personas con discapacidad, digo, yo veo a muchas personas sin discapacidad que también le han dicho barbaridades Obvio. y que No, le no, dicen, obvio. y le agreden y qué sé yo, y por ahí yo, al tener una discapacidad que es motriz, me puedo defender más, o sea, me puedo defender más, digo, capaz que me sé defender mejor, digo, que una persona que no tiene ninguna discapacidad en ese sentido, pero sí es verdad que ahí vienen los derechos, que aparte, que muchas veces se centra todo en lo que es el modelo,
digamos. Para las personas con discapacidad a lo largo de la historia hubo varios modelos en los que se nos vio. Primero era el que se nos invisibilizaba, ¿viste? Se ponían en instituciones o se quedaban siempre encerrados en las casas, qué sé yo, y no participábamos absolutamente de nada de lo social. Después vino el modelo rehabilitador, que es el modelo médico. Y Ujú. muchos quedan en eso, entonces darle la mejor calidad de vida a una persona con discapacidad, a un hijo con discapacidad, lo que sea, es que esté lo más sano posible o lo menos discapacitado posible en cuanto a las terapias médicas. Pero lo que es el derecho al juego, el derecho al ocio, el derecho a la libre opinión, el derecho a un montón de otros derechos que también tenemos, es como que quedan en segundo plano, ¿viste? Que bueno, se enfoca tanto. El otro día yo hice un vivo sobre infancia y discapacidad y justamente hablábamos de eso, que muchas veces se enfoca tanto en la parte médica de la cuestión, que también es súper Ujú. importante, que se dejan de lado como otras cosas que son súper importantes. En este momento estamos hablando de la infancia, pero que después tiene un arrastre en la adolescencia, porque claro, es verdad, si no te lo explican, es lo que decís vos, si no te lo explican no lo sabes usar. Y si no lo sabes usar, Sí, llega un de momento hecho que sos nosotros adulto. en la ONG nos ha pasado de familias que nos digan, no sé, pero mira que no ve incluso, una chica que tenía bastante disminución visual, pero veía. eh, No sé si ya va a poder hacer el taller porque no ve nada, o ve muy poco, no me acuerdo cómo fue la expresión de la mamá, que yo dije, bueno, que pruebe, qué sé yo. Existe fotografía para ciegos, como si ella quiere, ¿por qué no? Que lo diga ella el no. O otros chicos, otras familias que no, pero en casa no hay cámara, pero no sé si él va a poder. O sea, tuvimos años atrás un chico que tenía epilepsia y que naturalmente él temblaba cuando se movía o agarraba algo, bueno, y era como no, la mamá nos miraba como no, tipo, no va a funcionar. Y fue bueno, sí, adaptemos dispositivos, me acuerdo que habíamos puesto, lo ayudamos a apoyar fuerte los codos sobre su cintura, para que él tenga más estabilidad, o que por ahí él podía usar más el trípode y el resto no. La chica que no veía, tipo, sacaba unas fotos re bien, o sea, usó el taller más de forma recreativa, pero se divirtió, sacó buenas fotos, de hecho es una de las protagonistas de un montón de mis charlas. Eh, digamos, como que también, bueno, obvio, los papás es como, incluso sin discapacidad, a veces sobre sus hijos creen que sus hijos son de una forma, los quieren cuidar, los sobreprotegen, tienen miedos. Es típica en una escuela que te vengan a decir, viste, no, para que, viste, en casa es muy inquieto y en casa no sé qué, y en el colegio es un divino, como que, bueno, cada uno tiene como su mirada y cree que conoce más al hijo que nadie, y lo cierto es que, bueno, no siempre es así, y que también ellos al descubrirse con una cámara, por ejemplo, con un dispositivo nuevo, sí, ¿qué te voy a decir? ¿Que las primeras fotos del taller están buenas? No, no están buenas. Le sacan a cualquier cosa, los encuadres son pero también hay como una especie de excitación de tener esa herramienta, que yo se le digo, esa arma en la mano, ¿no? Porque los primeros días de taller es como una especie de disparar literal a fotos. todo. Ta, 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 y vos decís tipo, ay, esa memoria va a explotar y hay que No, descargarla, pero explotar, pará, por favor. persona sin discapacidad o con otra discapacidad que no sea intelectual, que se haya comprado una cámara de fotos. Yo cuando me compré la primer cámara digital, que yo estaba viviendo en Calafate, porque hablando de prejuicios y qué sé yo soy guía de turismo, o sea, tengo discapacidad motriz, en ese momento caminaba, pero igual soy guía de turismo. Que vos decís, no podías buscar algo porque tenías que estar sentada en una oficina, no, me gustaba el turismo, me gusta viajar, me gusta la cultura general y estudié guía de turismo. Y digo, me compré, en ese momento estaba viendo en el Calafate, me compré la cámara, tengo 352 millones de fotos de hielo, porque yo laburaba frente al glaciar y para mí todas las fotos eran distintas y después las empezás a ver y decís, sí, Esto no lo estaría tan mismo. bueno como en persona y este es igual a este. Después viste como que va bajando, vas viendo con los meses que decís, pará, estoy un poco más selectiva, pero sí, al principio, Bueno, pero ahí empieza a aparecer tu mirada, ¿no? Primero la cámara aparece un poco como eso, como la posibilidad de capturar lo que tus ojos ven, literalmente, de forma literal, y después uno empieza a ser más selectivo, a darse cuenta que qué va a hacer con tantas fotos, a que no mostró al pajarito, o no mostró el momento, el clima, o algo que realmente fue lo que te conmovió no sé, suponete de ese paisaje. Entonces, esto nos pasa a todos, obviamente, sin discapacidad. Yo creo que por ahí en discapacidad se agudiza el hecho del arma, el hecho de la herramienta, ¿no? Los chicos, que sí, la realidad es que sin discapacidad pasa lo mismo, pero bueno, yo lo veo en los talleres con ellos, cuando agarran las cámaras reflex, es como que van pasando por instancias, ¿viste? Cuando agarran el celo es una cosa, cuando agarran las pocket es otra.
cuando agarran las cámaras reflex es como si se hubieran egresado, digamos, ¿viste? Cuando pasaron como a otra instancia que le dieron el mayor de los máximos poderes y se sienten ya, y les cambia la posición del cuerpo, la postura, digamos, la forma en que se relacionan con la gente. Los chicos que están más avanzados en la ONG, que van a eventos y que son los fotógrafos del evento, y volvamos a lo de las imágenes, Sí, sí. pasan cosas muy para analizar mucho. Yo creo que todavía no analicé todas las cosas que me suceden en esos momentos. Pero la gente, primero, o sea, nosotros cuando vamos a un evento, ya en un formato de trabajo, vamos, por ejemplo, voy yo como fotógrafa con uno de los chicos que tiene discapacidad, en donde lo que hacemos es en realidad trabajar entre los dos, o sea, los dos somos pares, no es que yo soy la fotógrafa y él es mi asistente, y no es que él está haciendo la foto y yo lo estoy supervisando, no. O sea, hay momentos que son más complejos, entonces yo tomo más la posta porque sé que él se puede abatatar o porque no vamos a llegar y hay que cumplir con el cliente, y hay momentos en los que lo veo a él que se empieza a desenvolver de una forma como con tantas herramientas en los que le digo, dale, dale, andate adelante, sacá la foto de fulano, la de Mengano, ¿no? Y yo ya lo veo, que él está de aquel lado, entonces yo me voy del otro lado y cubro y me quedo tranquila porque yo ya sé que él trabaja bien y que lo puede hacer. Hay veces que lo veo que, no, que está más nervioso, que está más abatatado, que está distraído, porque le puede pasar, entonces ese día por ahí sí soy más la fotógrafa yo. Pero cuando la gente en un evento nos ve, al llegar, al comienzo, o sea, Ah, yo te antes iba a de que preguntar, más allá de que saben que es yo también y saben que vos sos la directora, ¿cómo es ese primer encuentro con un fotógrafo que tiene una discapacidad intelectual si es que no sabe el otro que la tiene, ¿no? Digo, claro, bueno, si el fotógrafo que tiene discapacidad tiene síndrome de Down, enseguida se dan cuenta porque tiene los rasgos en su rostro, pero cuando no tiene síndrome de Down, o sea, nosotros del grupo que hacen este tipo de eventos, hay solamente una de las chicas que tiene síndrome de Down, que ya está viniendo bastante menos, el resto son chicos, varones, por eso también hablo en masculino, porque son con los que más salimos, que no tienen síndrome de Down, o sea que digamos que su rostro no tiene ningún rasgo distintivo que uno lo pudiera identificar con discapacidad. Pero cuando vamos a un evento, en líneas generales, por ejemplo, puedo ir yo o puede ir otro de los fotógrafos de la ONG, y nadie sabe si yo soy la directora o si soy otro de los fotógrafos, y como el que está conmigo no presenta rasgos, tampoco saben. Entonces es muy gracioso cuando de pronto entras a un evento, o sea, pasan dos cosas, cuando estoy con alguien con síndrome de Down o cuando estoy con alguien que no se nota. Eh, por ahí me hablan a mí o le hablan a él, y cuando detectan que hay algo, ¿no? Que por ahí la palabra no fluye tan bien o que por ahí yo respondo más rápido, se dan cuenta, porque aparte la remera dice inclusión que yo, y empiezan a hablarme a mí. Y ahí uno dice, pero si estabas hablando bien, o sea, estaba costando, pero estaba fluyendo. Bien, venís a mí. Bueno, ahí está el laburo nuestro de darle el apoyo que la persona con discapacidad realmente necesita y de mediar con los otros para poder correrse uno y que pueda suceder, ¿no?, la inclusión realmente. Pero cuando vas por ejemplo, Caro, que tiene síndrome de Down, muchas veces pasó que no le creen que sea la fotógrafa, ¿entendés? Primero es como, me miraban a mí o a quien esté, como diciendo, ¿nos sacás una foto? Y yo pensaba, sí, sí, ella está sacando las que te lo fotos, que saqué además sacar. estaba parada sacando fotos. Yo estaba con la cámara y el celular, ¿entendés? Paveando, Aparte grabándola las a ella. cámaras no son chiquitas, no es que no te diste cuenta que terrible cámara, te diste cuenta que estaba sacando Terrible fotos. cámara. Está bien, la gente por ahí piensa que está jugando, que está aprendiendo, que no sabe. A veces existe este temor a la persona con discapacidad de darle miedo a las personas de no saber cómo hablar, de si me va a entender, ¿no? O sea, sin ser malo, ¿no? Entendiendo también que la cultura todavía tenemos una materia pendiente de No, educación y en miles mucho de pasa por cosas. la ignorancia, claramente. El tema es que me parece que Exacto. está bueno lo que vos decías, también en esta, volvemos a la charla, ¿no? Que uno con todos los recortes que hace de la realidad, lo que puede hacer y que es lo peligroso y que es la visión que vos decías que es peligrosa, es meterla dentro de un frasco, sellar ese frasco, etiquetarlo y guardarlo. Y que de ahí no salís. O sea, para vos una persona con discapacidad es eso, es ese prejuicio, ese mito, ese estereotipo y ya está. Entonces, claro, ahí no se va a dar nunca un vínculo, ahí nunca vas a poder pensar que una chica con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad intelectual pueda ser profesional, pueda ser fotógrafa, pueda hacerlo
igual, peor o mejor que otra persona, pero no por la discapacidad, digo. En cambio, si cambiamos la mirada, que es lo que vos decías, y esos prejuicios empiezan a cambiar y qué sé yo, bueno, ahí me parece que es donde la cosa fluye. Sí, Que por ahí te debe haber sí, pasado, que sí. por ahí empiezan a hablar y de repente vuelven a hablar con la persona con discapacidad. Sí, eso cuando uno está trabajando en discapacidad lo empieza a ver todo el tiempo, ¿no? Incluso yo que no tengo discapacidad a veces lo hago, porque no sé hasta dónde, no sé, supongamos que un alumno nuevo de la ONG, hasta dónde me entendió, no me entendió. También tengo a la mamá que me está mirando, entonces yo tengo también un poco la presión de que la señora quiere que yo hable con ella, ¿viste? Como que uno dice, ay, pero yo soy la que sé, no debería hacer esto, pero bueno, también un poco las circunstancias que te ponen a veces en jaque, Por ahí pero en el taller, después cuando estás sola con la persona con discapacidad, fluye. O sea, sola, digo, con todos los fluye. De alumnos, hecho hay pero digo, cuando no chicos. está la madre, cuando no está el padre, cuando no está la tía, cuando no está el que sea, que te está con esa mirada, fluye. Totalmente, pero totalmente, es lo que te decía antes, o sea, los papás por ahí te dicen una cosa, el chico está ahí al lado, ¿qué le va a decir? No, mamá, yo veo, se queda callado porque la mamá dice que no ve, entonces ella sabe que dice que no ve, entonces la mamá dice que no ve. Cuando El la mamá problema es se lo que va, vos ella te decías, agarra la cuando cámara y quiere sacar fotos y vos decís, ¿con qué ves? Y me dice, yo no, ¿ves? Sí, veo, qué bueno que ves. Como que adelante de claro, los como que papás recién se no lo entera, van a vivía con él, pero contradecir. recién se entera, ¿viste? O, Sí, este, tiene que ver con las sobreprotecciones y con los miedos y obviamente con a veces entiendo también a los papás, insisto, con la discapacidad intelectual que han tenido que tener la voz de sus hijos durante mucho tiempo en muchos lugares y sienten que seguramente el resto de su vida va a ser así y que en realidad sí, es así, van a tener que ser ellos los mediadores en muchísimas cosas de sus hijos que van a tener como una autonomía diferente a la que tienen otras personas, pero justamente, como todo papá, hay que empezar a alargar y dejar que a veces se tropiece, que a veces la pase un poquito mal, porque eso nos hace crecer como personas y nos hace encontrar nuestros propios límites y descubrir que en realidad no había un límite, sino que me lo habían puesto. Eh, entonces ahí como no, que lo hay que vos como un decías, laburo de la la mirada familia. del otro, el otro te dice, vamos al mismo ejemplo de que podía haber o no podía haber, digo, pero hay un montón de cuestiones. Vos no podés esto, vos no podés esto, vos no podés esto, llega un momento que te lo crees. Y capaz que nunca lo intentaste, pero como te dijeron tanto que no podías, vos que decís, no, yo no puedo. Y cuando te vienen a preguntar, ¿lo intentaste? Es como que decís, no. Sí, Pero bueno, sí pasa. No, obvio, a ver, yo lo que siempre digo en todos los vivos es que en realidad mi intento, por ejemplo, el otro día hablábamos de infancia, y inclusive estaba mi mamá en el vivo, y la crítica iba desde una crítica constructiva en la cual se le intenta, o por lo menos mi misión tendría a ser que los padres que hoy tienen niños con discapacidad mm, los integren en el juego, en el ocio, en la parte de las terapias, pero no criticando a mi mamá como, vos no lo hiciste porque no quisiste, claro, porque por mala o porque no, porque vos hiciste lo que pudiste con lo que tenías y con lo que te dijeron en ese momento y en ese contexto. Como yo después hablaba con ella, digo, bueno, a vos te dieron todo un cuadro de situación cuando yo nací, porque antes no se enteró, que lo tuviste que asimilar mientras que tenías una hija con discapacidad que tenías que atender. No es que me dejaste un año, asimilaste que tenía discapacidad y después volviste y me atendiste. No, estabas claro. 24/7 con alguien con discapacidad y en el medio trataste de hacer lo que te salió y te salió muy bien Sí, dentro de todo. No es que y que también recibiste a esta hija con discapacidad, con tus conocimientos, pocos o muchos, de qué era la discapacidad y con las herramientas que por ahí vos como persona tenías para una situación que era totalmente diferente, inesperada. Pero eso que le pasó a tu mamá hace 30 años atrás, era un mundo que era coherente, lamentablemente que le pasara esto. Hoy el mundo es distinto, entonces que sigan pasando estas cosas es un poco más doloroso para mí, porque digo, esto tipo, o sea, yo re puedo entender que hay personas que no entienden, que no saben, que no conocen, de hecho si yo no me hubiera involucrado sería una de esas personas, pero es increíble, ¿no? Estar en un evento, vuelvo, y que no sepan si hablarle o no hablar a una persona con síndrome de Down, no sé, de última probá. Y si no te contesta, bueno, sí, no sé, no podrás, pero intentalo, ¿entendés? O, y acá volviendo a las imágenes, también a veces se transforma la situación en fetiches. Por ejemplo, vamos a un evento, a sacar fotos. Somos los fotógrafos. ¿Vos te sacás una foto con un fotógrafo cuando vas a un evento?
No, No. es raro. O sea, el fotógrafo es el que saca Salvo fotos. en un 15 o un casamiento, creo que no. Y tampoco, no sé, no es que vas a abrazarlo al fotógrafo, a menos que te haya gustado y tenga ganas de Foto tirarle con onda. el fotógrafo, no. Claro. No, está bien, no te entendía, no te entendía la pregunta. No, foto con O el sea, el fotógrafo, no, te fotógrafo, sacás con te la chica cuento, de 15, con los amigos, sí. el Sí, te entendí. fotógrafo se viste de negro por dos cosas. Una, principalmente, es para que la ropa no rebote color de luz. ¿Entendés? Tengo una remera roja, me rebota luz roja y por ahí ensucio una imagen que era blanca con rosa queda. Entonces se viste de negro, el negro absorbe, entonces no rebota luz. Y después se viste de negro por una cuestión también de ser como lo más invisible dentro de un evento, porque el fotógrafo no es un protagonista, el fotógrafo o el camarógrafo están ahí como capturando cosas para que les quede a los, no sé, protagonistas del evento. Entonces, no sé, es como que vos te quieras sacar una foto, no sé, no me sale una comparación. La gente no se saca foto con los fotógrafos a menos que te guste el fotógrafo, digamos, en castellano. Sí, sí. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, en eventos que nosotros estamos trabajando, con la cámara que te pesa, con la transpiración, porque hay uno de los chicos que transpira y se va limpiando mi vida, no sé qué, y la presión que vos tenés de que salga bien la foto, de capturar todos los momentos, yo tipo la presión que tengo de que los chicos estén bien, de que no estén incómodos, que no esté pasando nada, que estén las baterías cargadas, que uno va teniendo como viene alguien y dice, ¿nos Sí, estás podemos ir con una laburando. foto? ¿Qué? Sí, digo, estás laburando, estás Estás pendiente de laburando, tu buen estás trabajo laburando, porque estás laburando doble, ¿entendés? En un evento nosotros laburamos doble porque estamos haciendo el evento y estamos trabajando la inclusión de ese pibe, ¿sí? El apoyo y que el resto del evento, digamos, genere un espacio de inclusión y que no se rían o que no lo miran raro, que igual nunca por suerte nos pasa nada de eso. sí, igual si Pero te lo más raro dijera, que te puede pasar, o sea, te puede pasar la cosa más rara del mundo es que en el medio de ese contexto de trabajo, de presión, que lo disfrutamos, pero ¿qué es eso? Venga alguien y te diga, ¿me puedo sacar una foto con ella? Sí, pregúntale a ella. Caro, ¿se sí, quiere sacar una claro, foto con primero vos? eso, primero vení y preguntame a mí si me quiero sacar la foto, primero y Sí, principal. igual ahí Sí, cuando respondes eso, la gente enseguida se da cuenta que acaba de hacer una boludez, ¿entendés? Pero se da bueno, media vuelta y se va, ni pregunta. Ni no, pregunta si agarra te y le podés sacar la preguntan a foto. Caro, ¿entendés? Ah, le preguntan. Agarran y Ah, que le le preguntan a la chica. Le preguntan a Caro en este caso, y Caro sí, sí, qué sé yo, le da vergüenza, porque ¿por qué se quieren sacar una foto conmigo? Deberá pensar ella en su cabeza. Soy muy linda, soy modelo, soy, no sé, soy la fotógrafa estrella. Entonces, la gente saca fotos con Caro a veces. Y yo sí. no les voy a decir que no, porque también entiendo que por ahí se emocionaron de ver a una persona como fotógrafa. Pero la realidad es que de fondo hay algo también ahí de querer, viste, sacarnos la foto no sé, es algo como un fetiche, ¿no? No me animo a decir la palabra que pienso porque me Si yo te parece que diría lo no que contemple. pienso, si yo te diría lo que pienso, ¿puedo decir una animalada que no es lo que pienso? Es como sacarte Yo la pensé una foto con animalada, es como sacarte la foto con el perrito San Bernardo en Bariloche. exacto, con la Y no es mascota del el, evento. no es la mascota del evento, es la fotógrafa del evento y es la fotógrafa profesional, no jodamos. Pero, viste, y capaz que, por eso te digo que por ahí el tema de discapacidad intelectual influye en el tema de que no le pueda llegar a contestar, o capaz que si es Leo le puede llegar a contestar eso. Yo creo que si me vienen a preguntar le puedo llegar a contestar eso de muy mal llevada y O sea, como para darle el carro, también hay onda, momentos, dale, o date sea, cuenta. a mí, por ejemplo, que siento que tengo más derecho de poder a veces meter la pata, porque digo, bueno, soy buena casi todo el tiempo, señor. Por ahí, estoy en un evento, por ejemplo, hace poco que fuimos a hacer fotos y era un grupo que hacía en silla de ruedas, danza. Yo no soy de sacarme fotos con los famosos, pero ahí lo vi y dije, me resacaría una foto con ellos, pero porque Pero porque era te debe como haber recontra gustado lo que hicieron, ¿no? Porque estaba en claro, silla de no, y porque ruedas. tenía el valor simbólico de que no eran un grupo de danza cualquiera. Y por ahí digo, bueno, capaz que con Caro, con nosotros como fotógrafos, no, digamos, nadie viene con la idea de que es la mascota del evento y vienen por ahí con esta idea. Lo que pasa es que en el caso de ser fotógrafo es raro, ¿entendés? Y Porque si no viste todavía la no sos el foto que saqué, artista. ¿cómo vas a saber si soy una fotógrafa re grosa o no? Salvo que me sigas en Instagram y que ya sabes que saco fotos re Claro, grosas claro, y no, que, por ahí sacó unas fotos de mierda, entonces. No lo sabés. digo, Meli,
¿Te podés fijar arriba donde dice vivo? Que apretás ahí te aparece cuántos minutos van. A ver, que no quiero hacer lío. No, por eso. 51, Nos quedan 9 minutos, porque a los 60 esto se corta. se Yo corta. en un momento se me salió y volví a entrar, o sea, fue un segundo, pero se me fue el chat. Vos te podrás fijar si hay preguntas y eso para ir Ah, respondiendo, ok. porque ya en 9 minutos nos quedan re poquito tiempo. Uy, ya. Hubo alguien que dijo, ay, se me va. Espera. Exacto, las experiencias son diferentes, el entorno influye. Es como que se nos toma como un, un uque mérito por ser persona con discapacidad y tener un trabajo o una profesión. A mí también me pasa que me felicitaron porque logré recibirme. Y pone pregunta como, ¿y? Claro, Eh, sí. Me matan. Sí, Sí, a mí después había uno que había dicho algo de las sillas de ruedas, pero espera. Ahí. ¿Cómo que se te va para arriba? sí. Chuki chuki. Bueno, creo que eso. Acá, no. Esto ya lo leí. Ya está. Ahí. Saluda a Martín. Hola Martín, estoy hablando de vos. Es uno de nuestros fotógrafos. Para que- No, yo quisiera como, por lo menos de mi parte, cerrar un concepto que a nosotros nos pasó mucho, que cuando surgió yo también, queríamos invitar a personas con discapacidad a que se anoten y nos encontramos con la disyuntiva de qué imagen nosotros Ah, también mira, íbamos a perdóname, usar. acá dicen que no hay muchas páginas que sean realmente accesibles en cuanto a accesibilidad. Lo que vos decías de que muchos no saben usar Instagram, Facebook, qué sé yo. Viste que hay el texto, bueno, Sí, no sí, me el de acuerdo texto cómo es, pero accesible. El de lectura fácil. el de lectura fácil o de, sí, para personas con discapacidad visual, cuando vos lo querés poner, el texto alternativo, cuando vos querés poner una foto, en una foto el texto alternativo, que es descriptivo, porque la aplicación en sí no lee las fotos, entonces va a Ujú. aparecer que hay una foto, pero no le va a decir nunca de qué es la foto. Muchas veces después no lo toma, entonces la persona con discapacidad que tiene la aplicación en el teléfono le aparece como que eso no tiene texto alternativo, o le pone el texto alternativo por default que pone la aplicación y que a veces es cualquier cosa. Sí. Entonces Es que el muchas tema veces de la eso accesibilidad dificulta. es, o sea, la accesibilidad es como otro tema, porque volviendo a lo que decías, bueno, en las redes sociales estamos las personas con discapacidad, bueno, sí y no, o sea, sí están, vos estás, pero muchos no están, porque las redes sociales a veces no son accesibles o porque todavía hay prejuicios y mitos. Entonces, si las redes sociales fueran del todo accesibles, por ejemplo, los sordos no pueden estar viendo este vivo. Hola, me ven a mí moviendo la boca, no van a saber nada, y por ahí estoy hablando de ellos y ellos no pueden ser parte. O estoy hablando de decoración de ambientes y los sordos también tienen casa y también tienen que decorar su casa y también se quieren asesorar y no pueden ver ningún video o ningún vivo. Y no pasa por si yo le pongo los subtítulos a mano o no lo pongo, que digamos que yo puedo colaborar desde ese lugar y ser inclusiva, pero la realidad es que las redes sociales tienen un ritmo y una velocidad en la que en realidad la plataforma es la que tiene que ser accesible. Y el reclamo tiene que venir justamente de las personas con discapacidad, porque todos podemos reclamar, porque todos somos una misma sociedad que deberíamos de luchar por la inclusión, pero si los protagonistas que tienen que reclamar su derecho no lo hacen, obviamente Facebook no va a poner tu avatar y Facebook no va a poner los subtítulos. O sea, Es se que trata muchas veces también los de que subtítulos no cada uno alcanzan luche su tampoco. causa. Muchas veces los subtítulos no alcanzan tampoco porque van tan rápido, nosotros hablamos rápido. Si el subtítulo va a la medida que nosotros hablamos, las personas de la comunidad sorda capaz que no llegan a leer todo y se perdieron la mitad de la información. Entonces también tendría que estar apoyado con el tema de lenguaje de De lengua de señas, señas. el intérprete de lengua de señas, pero sí, falta una eternidad. Sí, bueno, y los ciegos, lo de las fotos, lo que decías antes. Sí, Eh, sí, como que la accesibilidad es como otro tema. Bueno, y te decía esto de que cuando nosotros empezamos con la ONG, nos planteamos qué tipo de imagen íbamos a usar porque queríamos que se puedan anotar a los talleres específicamente personas con discapacidad intelectual y sí. caímos en esto, en el tema de cómo mostrar, o sea, de la mirada, porque una foto en un flyer, si no poníamos a alguien que tenga síndrome de Down, no había forma que vos interpretaras que era para personas con discapacidad, porque el resto de las discapacidades intelectuales, en líneas generales, no tienen rasgos. Y si tuvieran rasgos, también a veces aparece un poco como lo peyorativo, o como una idea de pobrecitos, o esta imagen que es deforme,
o que tiene no sé qué, me hace mal verla. Entonces el síndrome de Down es como lo más fácil de ver, incluso es lo más querible, porque bueno, Es por como que claro, es por muchos los inventan prejuicios, que son mitos que hay, angelitos y cosas. que piensan que son totalmente simpáticos, que no tienen maldad, que son lo más bueno, lo más dulce y lo más tierno que hay, que debe haber muchos que son así y muchos que no, como todos. Entonces, claro, no lo van a tomar nunca a mal una imagen de Claro. una persona, es verdad, sí. Sí, entonces de alguna forma, bueno, al principio me acuerdo que tuvimos como ciertos debates internos, sobre todo con las TO y las maestras especiales que decían, no importa, mostremos, y yo por ahí más de una línea de comunicación, con todo el amor y con todo el respeto, era, mirá, esto no comunica, o sea, y sobre todo si la ONG todavía no es hiper conocida y reconocida, como por ahí otras ONGs que ya ni hace falta que pongan una imagen, lo cual hoy no es tan cierto porque todo se vuelve con las imágenes, pero bueno, la ONG se está creciendo, se está construyendo, tiene que ser claro el mensaje, claro para quién es, tiene que haber empatía. eh, entonces era como caer siempre en los dos o tres pobres chicos que tenían síndrome de Down y les poníamos la foto siempre de ellos. Parece que la ONG era de ellos dos. Pero bueno, era lo que teníamos. Eh, y de hecho eso es un gran debate. Yo el año pasado hice un posgrado en comunicación para ONGs y hablábamos justamente de esto. O sea, yo misma también termino construyendo, aunque no quiera, el estereotipo de la mirada sobre la discapacidad, porque es la Me- imagen que puedo usar. Meli, ¿cuántos minutos van? ¿Cuántos? Sí. Quedan 3 minutos, así que es todo tu cierre. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, señora. Yo también, ¿qué? Yo también puedo. Bien, porque se me daban un montón de respuestas que estaban buenas, pero digo, yo también trabajo, yo también Es el yo también que quiero cada llegar uno por... quiera. O sea, cuando se armó el nombre, que fueron debates enormes, fue pensar eso y decir, bueno, que cada uno le ponga al lado lo que quiera, ¿no? Yo también quiero, yo también estoy, yo también hablo, yo también me enamoro, yo también quiero ser parte, yo también hablo, como lo sentimos como, y ni siquiera lo quise poner digamos, no quisimos poner el nombre en un plural, porque queríamos como que cada persona realmente lo pueda como sentir propio. Acá Meli preguntan si hay personas con discapacidad también incluidas en el proyecto. No, sin discapacidad no, porque como trabajamos con discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual demanda muchas adaptaciones pedagógicas y una persona sin discapacidad lo que termina sucediendo es que termina siendo más un apoyo que siendo un estudiante. Entonces, en nuestro Ah, caso, como por ahí todavía es complejo enseñar fotografía, entendemos que merecen un espacio dedicado para ellos, no con el formato de que sea un gueto y que, digamos, los excluyan porque son los especiales, sino porque necesitan otro armado y por ahora el proyecto viene como respondiendo bien en ese formato. Queda un minuto. buenísimo. No, bueno, yo desde mi parte agradecerte primero por el laburo que están haciendo por la inclusión y por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, pero por la inclusión en general. O sea, me parece que, volvemos a lo mismo, la charla que diste habla de discapacidad e inclusión en general y me pareció excelente. Entonces, ese mensaje, la verdad que me parece que está buenísimo. Primero que lo sientan, segundo que y te lo puse en los comentarios, digo, está bueno saber que tenemos la misma visión, o sea, que va más allá de la discapacidad, la mirada, porque yo tengo de muchas cosas la misma mirada que vos y yo tengo otra vida y vos no tenés Otra discapacidad, yo tengo historia. discapacidad, entonces está buenísimo que empaticemos también desde ese lado, digo, hay un montón de cosas que Ay, nos es re conectan. lindo. Bueno, nada, que los que va a estar el vivo guardado en yo también, que la sigan, que me sigan y Nos te mando un beso seguimos. grande y muchas gracias. Bueno,